continuación al pastor Lander Arce de Santa Cruz, YPB Santa Cruz, ordenado como apóstol. A continuación, conforme Efesios 4:11, el ministerio profético. Invitamos a la pastora Karina Saldías de Santa Cruz, YPB Santa Cruz. Se ordena como profeta. Escucha lo que dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Efesios 2:19, sino como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor está diciendo allí que la función de los apóstoles escogidos por Cristo, y que según el apóstol Pablo tenían que haber visto a Cristo resucitado. Por eso Cristo se le apareció a Pablo camino a Damasco, porque no se podía ser apóstol a menos que vieran a Cristo resucitado, fueran testigos oculares de su resurrección. Y Pablo dice en 2 Corintios 12 que el último testigo de ese evento fue él. 1 Corintios 15. El último testigo de la resurrección fue el apóstol Pablo. Ahora, lo interesante de este texto de Efesios es que dice que los apóstoles, la función de ellos era poner el fundamento de la iglesia. Pregunta: ¿cuántas veces se coloca el fundamento de una casa, el fundamento de un edificio? Una sola vez y para siempre, y se construye encima. Entonces, pregunta: ¿tiene apóstoles nuestra iglesia? Sí, los que aparecen en este libro, los 11 apóstoles que escogió Jesucristo. No más. O sea, hoy día las personas que se llaman apóstoles, y tal vez lo hacen con un buen corazón, no quiero ofender a nadie, no quisiera de verdad juzgar el corazón de nadie, pero deben entender que están asumiendo un oficio que no se encuentra en la Biblia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las cartas pastorales, solo vemos 2 oficios: pastores y diáconos, no más. Así que ya no hay nuevos apóstoles. La iglesia protestante es apostólica porque está construida sobre el fundamento que pusieron los apóstoles de Cristo. Y es el hecho de ese nombre, apóstol. ¿Y por qué voy a hacer un inciso? Para explicar algo que yo creo que ya todo el mundo debería saber, pero por lo que veo en muchas iglesias a nuestro alrededor, la gente ha olvidado. Y es la gran pregunta de si hoy hay apóstoles. ¿Saben cuál es el problema? El problema radica normalmente en la mala comprensión de un texto de Efesios, y en que se justifican cuando decimos que solo habían 12, en decir que la Biblia llama apóstol a alguna otra persona más allá de esos 12. Pero la primera cosa que yo pregunto: ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. ¿Se escribió en griego? ¿Sí o no? Okay. La palabra apóstol que nosotros tenemos en castellano, la traducción viene de una palabra griega que es apóstolos. Y la palabra apóstolos tiene un significado muy simple en griego, que significa enviado. Cualquier persona que ha sido encomendada a una misión, cualquier persona que ha sido enviada a hacer una tarea, se puede considerar apóstolos. Incluso en algo que no fuera cristiano, se podría llamar a alguien así porque ha sido encomendado. Incluso un soldado que tiene que llevar una carta a otra ciudad sería un apóstolos. Alguien enviado y encomendado a una misión. Y es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento a veces para referirse al oficio apostólico, y a veces a referirse a una persona que ha sido encomendada con una misión, como lo fueron algunos discípulos en las Escrituras. Es decir, hoy podríamos entender a un apóstol como un misionero. La palabra apóstolos como enviado podría ser tranquilamente un misionero que una iglesia manda a un país a edificar una iglesia, a plantar una iglesia y a ganar almas para el Señor. La palabra apóstolos significaría enviado y aplicaría para ese misionero.
Pero tenemos que aprender a diferenciar entre la palabra apóstolos como enviado y el oficio de apóstol. Por ejemplo, hay un texto de la Biblia que dice, y todos profetizarán. ¿Sois todos profetas? Eso es el no saber entender la diferencia entre profetizar y el oficio de profeta. La mala comprensión de la Biblia está llevando a muchos errores a la iglesia de hoy. Así que si la Biblia muestra en el Nuevo Testamento la palabra apóstolos en griego, traducida como apóstol en castellano, en otras personas que no fueron los 12, es porque simplemente significa enviado o encomendado. Pero apóstoles de Jesucristo como oficio apostólico no habían más que los que Jesús escogió, que aquellos que fueron designados por Jesús. Es más, tenían que cumplir unos requisitos. Vamos a ver, para entender más esto, qué requisitos tenían que cumplir los apóstoles, los que ejercían el oficio apostólico. En primer lugar, tenían que ser testigos oculares de la resurrección de Jesús. Testigos oculares. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿A quién están escogiendo? ¿Lo recuerdan? Al sustituto de Judas. Y para buscar a ese sustituto, ellos presentan unos requisitos: que sea alguien que nos ha acompañado durante la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta su resurrección. Alguien que ha estado con Jesús, que ha escuchado a Jesús, que ha caminado con Jesús, que ha estado con nosotros. Ese era el primer requisito a la hora de buscar el sustituto de Judas, que sabemos bien que fue Matías. Entonces, Guillermo Maldonado lo vio la resurrección. ¿Cash Luna entra aquí? ¿Algún apóstol de hoy entra aquí? Pues ya está, hermano, ya está. No hay más vuelta de hoja. Ya, pero es que en Efesios dice que les dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros. Pero lee el contexto y lee entero. Cuando habla de eso, cuando se está refiriendo a eso, luego dice que la iglesia, el edificio, está edificada y construida en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Y qué es el fundamento? El fundamento no se va poniendo 1000 veces. El fundamento es la base. El fundamento se coloca una vez y sobre ese fundamento se edifica. Los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Encima de la doctrina de los apóstoles, de la enseñanza de apóstoles y profetas, está la iglesia. ¿Cuál es nuestra enseñanza sino la enseñanza apostólica y la enseñanza de los profetas? Sobre eso el Señor ha edificado la iglesia y los ministerios. Ellos son el fundamento. Los apóstoles que habían con Jesús y los profetas que habían en el antiguo pacto son el fundamento de la iglesia. No significa que ahora siguen habiendo más, pero también es que además lógica. Esos hombres lo dieron todo por Jesús. Los de hoy viven ricos. Los profetas de verdad perdieron la cabeza por predicar el mensaje. Hoy viven en hoteles y rifándose, y además las profecías que traen son de coches, casas, dinero. Ni siquiera los mensajes que traen se parecen, la vida que tienen se parecen, el carácter que tienen se parecen, y no cumplen los requisitos. El primer requisito era ser testigo ocular de la resurrección. Y tienen otras referencias que pueden buscar: Hechos 10, 39 al 41, 1 Corintios 9, 1 o 1 Corintios 15, 7 y 8. El segundo, testificar con señales y prodigios.
testificar con señales y prodigios. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder, a esos 12 les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hechos 5:12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que algo que también testificaba que esos hombres eran enviados por Jesús, escogidos por Jesús para el oficio apostólico, eran las señales y prodigios que los respaldaban. Hermanos, son hombres que uno se cayó de una ventana, murió y resucitaron a ese chico. Son hombres que se encontraron un paralítico y le dijeron: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levanta y anda. Son hombres que traían endemoniados y enfermos, y dice que incluso la sombra de Pedro, por donde pasaba Pedro, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Hoy no, hoy si no pasa te dicen que te faltó fe. Hoy depende de ti, es que no has creído suficiente. Si pasó es mi mérito, si no pasó es tu culpa. Mira que espabilados, Te has curado, es que soy un apóstol. No te has curado, es que te faltó fe. Es que son listos. No sé si ellos son muy listos o el pueblo muy tonto. Primer requisito, testigo ocular de la resurrección. Segundo requisito, testificar con señales y prodigios. Y no me vengan a decir: es que ellos hacen... Dos cosas: tienen que cumplir todos los requisitos, no me basta que cumplan uno. Y otra cosa, ya enseñamos el otro día que los siervos de Satanás también pueden ser usados con señales y prodigios. Así que eso no nos vale. Y en tercer lugar, tenían que haber sido escogidos personalmente por Jesús. A lo largo del caminar de Cristo, muchas personas se convirtieron en masa. Llegaban discípulos por la predicación de otros, pero los apóstoles fue algo peculiar. No llegaron por la predicación de otros. Jesús los escogió personalmente. Los escogió personalmente. Tú y yo no estamos aquí porque Jesús vino y nos dijo: te quiero para mí. Indirectamente sí, Él nos ha escogido, pero no se ha presenciado, se ha personado entre nosotros. No nos ha dicho como a un Mateo: levántate y sigue. No lo nos ha dicho como a un Pedro: vente, que te voy a hacer pescador de hombres. No lo hemos visto. Somos escogidos de Dios, pero a ellos los escogió personalmente. Marcos 3:14 dice así: y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Él escogió a 12 personalmente para que estuvieran con Él. ¿O creen que cuando Jesús iba a una aldea y a una casa a comer, iban todos los discípulos a comer con Él? Pero había un grupo que siempre estaba. Lucas 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Otras referencias: Hechos 1:24 o Hechos 10:41. Así que, hermanos, según los datos bíblicos, ninguna persona hoy podría ser un apóstol. Hermano, un apóstol era quien tenía derecho, como Pablo, de enviar una carta a cualquier iglesia y decir: a ese hermano entregadlo a Satanás. Un apóstol era alguien que podía mandar hoy una carta caminando por fe y decir: a ese hermano excomulgadlo, y nadie podría decir nada, porque actuaban bajo la autoridad de Jesús. Si hoy yo reconozco que esos hombres son apóstoles, tienen autoridad sobre toda la iglesia de Cristo, no solo su congregación, y eso es un peligro. Porque Pablo podía pisar en cualquier iglesia, dar instrucciones en cualquier iglesia, porque no eran la iglesia de Pablo, ellos eran apóstoles sobre la iglesia de Cristo. Si yo reconozco que ese oficio sigue vigente, reconozco que esos hombres tienen esa misma autoridad, y eso empieza a ser peligroso. Porque entonces, si vienen aquí y dicen: no te quiero pastoreando, cambia esto, lo tendríamos que hacer, porque tienen la autoridad de Jesús. Así que reconocer el oficio apostólico en nuestros días es muy peligroso y no es bíblico.
Y el dato más curioso es que desde la fundación de la iglesia y que la iglesia se empiece a esparcir, tal y como vemos en el libro de Hechos, hasta el año 2001, nadie se había nombrado apóstol. 2000 años de historia habían entendido la Biblia, y en el año 2001 una señora, según ella, bajo la inspiración de Dios, en una iglesia carismática, le profetiza a un hombre que ha sido llamado para ser el nuevo líder de lo que se llamaría la Coalición Apostólica Internacional y el nuevo apóstol de las naciones. De ahí en adelante empiezan a aparecer apóstoles a mansalva. 2001. ¿Cómo podemos creer en algo que empieza en 2001? ¿Se han equivocado 2000 años de historia? ¿Se han equivocado 2000 años de creyentes? ¿Se han equivocado 2000 años de pastores que no habían visto más apóstoles y profetas, y ahora somos más listos, más ungidos y más sabios, y hemos entendido que hay que empezar a levantar apóstoles? Que ya no importa que los elija Jesús, los puede elegir Maldonado mismo. No, hermano, la historia y la Biblia respaldan la idea de que no hay apóstoles en los días de hoy. Hoy si abres 4 o 5 iglesias ya te llaman apóstol. No, eres un plantador de iglesias, un evangelista, un misionero, un pastor. Pero no hay apóstoles según las Escrituras. 2000 años de historia avalan ese pensamiento, y aún así hay gente tosuda, terca y necia que se pelea para defender a sus apóstoles. Así de torcida como está la Iglesia Católica Romana para muchos de nosotros, por el mismo caminito va la evangélica. Por el mismo caminito va la evangélica. No se trata de lo que Dios pone en mi corazón. Nada de lo que salga de este púlpito, jamás, ni de Marcos ni de mí. Dios nos libre de empezar un mensaje diciendo: Dios ha puesto en mi corazón. Dios, no, jamás. Jamás. El corazón es engañoso. Que todo lo que salga de este púlpito sea así dice el Señor, y tenga capítulo y versículo. Porque ustedes necesitan Biblia, no nuevas revelaciones. Dios no me ha llamado a ser un predicador moderno, o ser un predicador con imaginación y creativo. Dios me ha pedido ser fiel, y según lo que veo en las Escrituras, no hay apóstoles. Hay enviados, la palabra apóstolos, pero el oficio no. El oficio no. El oficio no. Hay una pregunta que tiene que ver con el versículo de Efesios 4:11, que habla de los 5 ministerios donde aparecen profetas, apóstoles, maestros, pastores y evangelistas. Y la pregunta es si esos ministerios están presentes hoy. Vamos a hablar un poquito de eso, de esa pregunta controversial. There is a question related to Ephesians 4:11 and the 5 ministries: prophets, apostles, teachers, evangelists, and I'm missing one more, pastors. Thank you. Do you think that those 5 ministries are present today? And if not, why not? I think the question is related to the so-called apostles of today. So let's talk about that. Claro. Bueno, creo que no hay duda alguna de que los dos primeros posiciones o posiciones apóstol y profeta ya no están en existencia en nuestra época. Yo citaría varios textos. Efesios 2, versículo 20, dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo, y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo construyes el cimiento una vez nada más, y lo haces al principio durante la construcción de la casa.
No continúas colocando cimientos en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Esto es lo que el ministerio de los apóstoles y profetas era. En eso consistía, ya que eran los que hablaban con la autoridad de la revelación divina de Dios, la mayor parte de la cual fue registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento, o respaldando uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados cuando ellos murieron. Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas habla de que recibieron revelación directa de Dios. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Si es nueva, no es verdad. No hay revelación nueva que se da en la actualidad por parte de Dios. También habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público hasta el final. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado, porque ellos deben hablar con tal certeza que estuvieran dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. Además de esto, 2 de Corintios dice que los apóstoles eran confirmados mediante el hacer señales y milagros. Era una certificación de que estaban recibiendo revelación directa por parte de Dios. Esa es la razón por la cual cuando Pablo comienza sus cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está afirmándole a la iglesia que lo que está por seguir de manera subsecuente en este libro es por revelación divina de parte de Dios, y que Él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia, Jesucristo mismo, de tal manera que lo que el apóstol enseñaba se volvía algo obligatorio para la conciencia de las vidas de la iglesia, y obligaba a la iglesia a lo largo de la totalidad de la época de la iglesia hasta la época en la que Jesucristo regresara, de tal manera que cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad sobre todo creyente en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria, y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles, y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Pero esas dos responsabilidades han dejado de existir, y dejaron de existir durante el tiempo de la segunda mitad del primer siglo, de tal manera que los otros libros del Nuevo Testamento ni siquiera hablan ya de estos asuntos, solo son las primeras partes del Nuevo Testamento. Es un asunto tan serio que cuando alguien dice, si alguien en nuestra actualidad dice que es un profeta apóstol, y si te dice que son profeta apóstol, tienes que huir de ellos porque no son enviados por Dios. Ahora lo que tenemos en la actualidad, tenemos pastores maestros y evangelistas, y lo único que se les permite hacer es tomar la enseñanza de los apóstoles como está registrada en el Nuevo Testamento escrito, y enseñar lo que los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles como se ha registrado en el canon escrito en las escrituras del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, toda iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia apostólica. Permanecemos bajo la autoridad de los apóstoles, así como ellos enseñaron bajo la autoridad de Cristo, y conforme enseñamos la palabra de Dios, de la cual fueron parte de escribir o respaldar a otro que había escrito esos libros. Ese es un asunto serio, decir que hay apóstoles
apóstoles el día de hoy o que hay profetas el día de hoy, porque no lo hay. Por lo tanto, todo predicador debe predicar únicamente lo que los apóstoles registraron y todo evangelista debe hacer lo mismo. El evangelio que fue registrado por los apóstoles en el Nuevo Testamento es un asunto muy importante y el ministerio de los apóstoles y profetas está limitado únicamente al primer siglo. Simplemente para añadir a eso, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Steve, solo simplemente para añadir esto. En el movimiento carismático hay gente que dice que son apóstoles y profetas. También dicen que tienen revelación nueva, que Dios está hablando. Si Dios está hablando, el Nuevo Testamento no ha terminado de ser escrito, de tal manera que tenemos otro testamento que viene. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Quién lo está escribiendo? Esto es usurpar el poder y autoridad con el propósito de elevarse uno, exaltarse uno a sí mismo para manipular. En el movimiento carismático, el origen de la verdad, en lugar de que sea de la palabra de Dios, viene desde adentro, del interior de una persona. El Señor me dijo, el Señor me habló, tuve esta impresión, tuve este sueño, tuve esta visión. Entonces, desde el principio, ese movimiento está mal, porque la fuente de la verdad es la persona, está adentro de nosotros, es intuitivo, no externo. La realidad es que la palabra de Dios es externa, está afuera de nosotros, está en este libro. Entonces están mal porque sea cual sea el sentimiento, visión, experiencia, sueño, visión que tenga, la consideran como legítimas y verdades. Y la fuente de la verdad entonces está mal. Y después, en segundo lugar, Dios todavía está hablando, todavía está revelando. Entonces tenemos algún tipo de persona, unas revelaciones ahí X, sin importancia, que dicen que son de Dios, pero no viene de gente que tiene buena teología, viene a gente que tiene teología mala. Entonces debemos creer que Dios está certificando la teología mala y que está dando revelaciones a maestros malos, inclusive a maestros falsos. ¿Y por qué Dios haría eso? Por lo tanto, son ilegítimos y revelaciones ilegítimas y falsas. Entonces tenemos que estar muy, muy conscientes de eso. Dios nunca certificaría eso. Y además, llegan al punto de sí reclamar que llevan a cabo milagros, que son milagros falsos. Entonces, falsos maestros, revelaciones falsas, certificadas de manera falsa, es añadiéndola a las Escrituras. Acabo de terminar un libro y quiero que sepan, va a salir en español en enero, que se llama Fuego Extraño. Es una crítica extensiva, profunda del movimiento carismático. El corazón de ese libro es el capítulo 5, que habla de los apóstoles y la historia entera de los apóstoles. Gran parte de lo que dijo Steve es el flujo del argumento. Hay una sección de profetas, de hablar en lenguas, prodigios, señales y milagros, la fuente de la verdad. Todo eso está en el libro llamado Fuego Extraño, que estará disponible en enero. Thank you. Dice, Pastor Armando, yo quiero saber sobre los apóstoles que hay, y usted dice que ya no son apóstoles, que no existe eso. Pero en enlace A, yo no sé si el Pastor Hugo lo llaman apóstol. Así que aquí está uno. ¿Cómo es la cosa? Explíquenos cuál es su posición, por lo menos. Yo soy humildemente pastor. Siervos inútiles es lo que somos realmente. Bueno, esto tomaría, ¿verdad? Casi, ahora sí que un programa entero, César. Y ya lo hemos debatido bastante tiempo. Mi posición particular es que yo no veo en ninguna parte en el Nuevo Testamento de dónde sacaron comenzar a llamarnos apóstoles, cuando históricamente, desde hace 2000 años y precisamente hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos, que realmente es cuando la apostasía está cobrando mayor ímpetu y mayor fuerza, comenzaron ciertas personas a llamarse apóstoles. En Efesios 2:20 dice la Biblia que
todos nosotros, todos los cristianos, toda la iglesia cristiana está edificada sobre un fundamento. Y este fundamento dice, son los apóstoles y los profetas. Entonces, es claro que hay un fundamento sobre el cual, que es la doctrina, como dicen Judas, una fe que nos es común a todos. Hemos construido y seguimos edificando nuestra fe sobre el fundamento que los apóstoles de Jesucristo, que Él nombró y que tenían que tener ciertas características para ser nombrados apóstoles, pudiera la iglesia ser edificada. Entonces, no creo que se pueda poner un fundamento sobre otro fundamento. Entonces, si alguien comienza después de 2000 años que nadie se llamó apóstol, ni los padres de la iglesia, Tertuliano, Policarpo, nadie jamás, ni los más grandes hombres de Dios, ni pastores de hace 2000 años, ni Charles Spurgeon, ni David Brainerd, ni Hudson Taylor, se llamaron jamás apóstoles, ¿por qué ahora en el siglo XXI vuelve otra vez una corriente a comenzar a llamarse apóstoles? O sea, realmente hay dentro del corazón humano orgullo porque queremos reconocimiento, o llegaron al punto de decir que los apóstoles son mayores que los pastores. O sea, no estamos buscando posiciones, estamos buscando realmente menguar y que Cristo crezca, que seamos llamados siervos inútiles, porque es lo que somos. Y si hay títulos que el mundo no los dé, ¿verdad? Mis doctorados, yo tengo 3 doctorados honoris causa, yo no los busqué. La gente me los dio en 3 estados de la República Mexicana y otro en Baltimore, en Estados Unidos. Pero no estamos buscando ser llamados con títulos, porque estamos buscando siempre el corazón de Dios. Así que hay muchas cosas que podemos ahorita agregarle, porque usan Efesios 4:11, que Él constituyó apóstoles, profetas, pero 2 capítulos anteriores, vuelvo a repetir, dice que los apóstoles y los profetas fueron los que pusieron el fundamento. Y en Hebreos 1, versículo 1 dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas y a través de todo lo que habló, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Yo he oído actualmente iglesias que dicen, si tú no tienes un apóstol, no es iglesia. ¿Sabes una cosa? Saca tu Biblia y te voy a dar una lección elemental de doctrina bíblica. Dime en primer lugar, recorre todo el Nuevo Testamento, donde los apóstoles, con las iglesias que fundaron, jamás fue su intención volver a nombrar más apóstoles. Nombraron ancianos en todas las iglesias, nombraron obispos, que es la palabra episcopos, que son supervisores, y nombraron diáconos. Y la palabra de Dios dice que los apóstoles de Cristo que Pablo fue el último de los apóstoles, el último. Entonces, si tú me dices que eres apóstol, el pobre Pablo ya no es el último, tú eres el último, hijo. En Apocalipsis dice la Biblia que los nombres de los apóstoles están en la Nueva Jerusalén. Digo, ¿dónde está? Yo no veo ningún Pancho por ahí escrito. Pero ahora nació un movimiento, una coalición en el año 2001, en el siglo XXI, para que fuera la apostasía más grande. Un hombre en California dice que usó una palabra de profecía, que fue nombrado por los ángeles o por quién sabe en quién, el presidente de la Coalición Internacional de Apóstoles. Hizo un club cobrando $250 la inscripción para ser apóstol. Y actualmente todos los que hay que se dicen apóstoles se han autonombrado apóstoles y profetas. Ahora, los libros que yo compro ya no dice fulano de tal, dice apóstol de las naciones. Asústame. O profeta o profetisa de Dios. Ya así se firman y la gente les llama, oiga, apóstol. Los apóstoles, dice en Apocalipsis capítulo 2, gracias a la iglesia de Éfeso, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. 2000 años, damas y caballeros santos de Dios, sin apóstoles. Los padres de la iglesia, siglo I, segundo y tercero, vino Agustín de Hipona, el más grande, jamás se dijo apóstoles. Calvino, Martín Lutero, Juan Wesley, George Whitefield, Juan Hughes, Giacomo Savonarola, David Carey, el que fundó las misiones en China. Ninguna persona jamás, Charles Spurgeon, nadie jamás en 2000 años de historia se nombró apóstoles más que Roma y una secta que se llama la Luz del Mundo, que tienen apóstoles. Son los únicos que siguieron con el apostolado, Roma y la Luz del Mundo. Y ahora ha entrado la infección a la iglesia cristiana. ¿Y usted qué es?
Siervo inútil es lo que contestamos. Siervos inútiles es lo que somos todos. Todos somos sacerdotes y reyes delante de Dios. Nunca dice todos somos apóstoles. Virgen de la Macarena. ¿Qué cosa es lo que estos líderes tienen en su motivación? En primer lugar, le quieren dar más importancia al dinero y a los bienes materiales que a la evangelización. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos apóstoles y profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estamos advertidos, así como en el Antiguo Testamento hubo falsos apóstoles y maestros, lo tendremos también en el Nuevo Testamento. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice el apóstol Pedro, por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es increíble al grado que hemos llegado en el siglo XXI. Yo les conté hace algún tiempo que esto comenzó en los 70s, en los 80s, cuando un cantante muy famoso fue el primero que comenzó a cobrar por los conciertos. O sea, comenzaron a hacer del ministerio del canto en las iglesias un negocio. Y después los predicadores. Y cuando me invitaban a mí para ir a predicar en algún país de Europa o de Sudamérica, me acuerdo que una vez el presidente de la Alianza de Pastores me dijo: señor Alducin, queremos que venga aquí usted 3 o 4 días. ¿Cuáles son sus honorarios? Me preguntaron, ¿cuáles son sus honorarios? Y lo digo públicamente. ¿Cuáles son sus honorarios? Y le digo, pero ¿de qué me está usted hablando? ¿Cómo que cuáles son mis honorarios? Sí, ¿cuánto nos va usted a cobrar por venir a predicar en esta campaña? Le dije, pero ¿de dónde sacaron eso? Es que el antiguo predicador que tuvimos la semana pasada nos cobra $500 la noche, con saco gris 600 y con saco negro 700. Y nos reímos. Y nos dijo que si con lagrimita o sin lagrimita. Con lagrimita eran $150 más. Y nos pidió un hotel 5 estrellas, en la mañana queso cottage con uvas, mejor restaurante, y se ha transportado muchas veces ahora en helicóptero al hotel. Yo me quedé, ¿verdad?, anonadado, volteé a ver a mi esposa, le dije, no es posible que esté así la iglesia cristiana. Y les contesté a estos líderes que me invitaron, ustedes tienen la culpa por invitar a mercenarios del evangelio, porque son mercenarios. Y lo digo a cualquier pastor, cualquier persona que te cobre ir a tu iglesia, nunca lo vuelvas a invitar. O vivimos por fe, o vivimos por lo que nos van a dar. Entonces la motivación de los que van es por el dinero que les van a dar. Oiga, y si no le damos nada, pues no me den nada, le dije. Me conformo con comer en el hotel y me paguen el avión. Si me quieren dar ofrenda, démela, y si no, lo que está en su corazón. ¿Y saben por qué? Porque tengo a papá en el cielo que me da más. Y si no me la dan ustedes, me la da Dios por otro lado.